La vida en los cenotes. Ella es bioespeleóloga, taxónoma, espeleolobusa, es curadora del Museo de Historia Natural de Hungría. Estamos con la doctora Dorothy Angyal. Buenos días, saludos a todos. Ella regresó al campus de CISAL de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la UNAM para estudiar ecosistemas de cenotes como miembro de un grupo de investigación. Actualmente pasa por sus estudios postdoctorales. Doctora, ¿qué son los cenotes? El término cenote proviene de la palabra maya, tzonot, que significa caverna con agua. Los cenotes son estructuras geomorfológicas típicos en la península de Yucatán. Prácticamente son dolinas con agua que en muchos casos están conectados con pasajes de cuevas sumergidas. Y pertenecen a la categoría de sistemas anquialinos, que quiere decir que la capa de agua salina, agua marina y agua dulce que viene desde arriba se mezcla en ellos. ¿Se mezcla? Sí, se mezcla y así produce una capa con efectos visuales muy interesantes. Esa capa se llama haloclina. Y solo en el estado de Yucatán hay más que 3,000 cenotes. Y la mayoría de ellos son totalmente desconocidas en el punto de vista zoológico. Los cenotes que están aquí en esta zona son muy diferentes que están que los del Caribe mexicano. Sí, que los del Caribe. ¿Por qué son diferentes? Sí, porque aquí son más profundos, porque se encuentran lejos, a varios metros de la costa. Por eso son muy profundas y están llenos más o menos con agua dulce, principalmente con agua dulce. Pero los que se abren cerca de la costa en el Caribe son pocos profundos, pero muy extendidos, y la haloclina ya se encuentra en ellos en poco profundidad. ¿Nos puede repetir qué es la haloclina? Sí, la haloclina es la interfase entre el agua salada y agua dulce que produce unos efectos visuales muy interesantes. Por ejemplo, bucear en esa capa es un challenge, es un poquito difícil, te pierdes un poquito la visibilidad. Es muy importante tener la línea de vida, no perderlo. Sí, se puede perder fácilmente en esta capa, pero es muy hermoso. Es hermoso la haloclina. Sí, es hermoso, como si fueran dos capas diferentes, como si fuera un cielo abajo del agua. ¿En serio? Sí, o hermoso. sea, entonces usted nos está diciendo que los cenotes aquí en Yucatán, porque están alejados de la costa, son más profundos y de agua dulce. Mientras que los de Quintana Roo no son tan profundos, pero son extensos. Sí, muy extensos, muy largos. Son muy largos. Sí, las sistemas subterráneas más largas del mundo se encuentran allá, como tienen más que 200 kilómetros de larga. Sí, muy largos. Doctora Dorothy, ¿qué tal es la vida en los cenotes? Cuéntenos un poco. Sí, hasta que la luz se baja, se penetra en estos sistemas y tiene producción de materia orgánica, se encuentra una fauna que se caracteriza también a aguas abiertas, a aguas superficiales. Pero si ya penetramos más abajo, en la cueva, donde ya no hay luz, ya no hay producción de materia orgánica, no hay organismos fotosintéticos, aunque conocemos algunas bacterias que son capaces de fijar energía química y así producir materia orgánica, pero la mayoría de los nutrientes vienen de abajo de la superficie en las cuevas, pero su cantidad es muy esporádica. ¿Qué son esos? Por ejemplo,
materiales orgánicos descompuestos como hojas o ramas, semillas o guano de los murciélagos o de pájaros que anidan en la caverna. Y hay animales que viven en el silencio y en la oscuridad. Exactamente. ¿Cómo se llaman? Esos son los estigobiontes que han evolucionado en las cuevas y la mayoría de las especies tienen un origen marino y son relictos, son muy antiguos. Muy antiguos. Sí, muchísimo. Y también tienen en su morfología se ve la adaptación hacia la vida subterránea. Donde no hay luz. Donde no hay luz, no hay oxígeno y hay una fuente de nutrientes muy baja. O sea, estos animales son capaces de sobrevivir un muy largo periodo de hambre. Tienen una larga vida útil. Producen críos, producen pocos críos, pero más grandes que sus parientes de la superficie. Y su morfología es muy interesante, que son resistentes. Sí, exactamente, son sin ojos, son ciegos y sin pigmentación. Cabe aclarar que son ciegos porque no hay luz. Sí, exactamente. Y pigmentación porque tampoco hay luz. Así es. Y en vez se desarrollaron otras estructuras, ¿no? para captar. Estructuras se desarrollaron. Sí, esos son sensores para captar las señales mecánicos y químicos. Tienen apéndices extremadamente alargados, por ejemplo, que contienen estas, se llaman papilas o así sensores para capturar las señales mecánicos y químicos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Nos encontramos aquí en Cizal, Yucatán, y estamos hablando sobre esa vida que hay en los cenotes y que la científica sí conoce y nos los está diciendo. Regresamos. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, y estamos conversando sobre la vida en los cenotes con la doctora Dorothy Angial, quien ella pertenece al campus de Cizal de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Cizal, Yucatán. ¿Cuáles son los animales que fueron capaces de adaptarse? ¿Cuántas especies hay a los cenotes, doctora? Sí, entonces esas especies se llaman estigobiontes. Estigobiontes, y son animales que viven únicamente en aguas subterráneas, no sobreviven en aguas superficiales. ¿Ni a la intemperie? No conocemos poblaciones de la superficie de estas especies. Hay 53 especies, me dice usted. Sí, solo de los crustáceos hay más que 50 especies en la península de Yucatán. La mayoría de las especies de estigobiontes pertenecen a diferentes grupos de crustáceos. Conocemos 53 especies de crustáceos de la península de Yucatán. ¿Nos puede dar usted algunos ejemplos de estos crustáceos? Sí, claro. Por ejemplo, hay dos grupos muy interesantes que viven en la capa de agua marina de los sistemas
de cenotes, de cuevas. Uno se llama remipedios. Esos crustáceos tienen una apariencia vermiforme, con numerosas patas, con la misma forma, como si fueran remos de un barco. Por eso el nombre de remipedios. Sí, así es. Y son primitivos. Sí, esos son los crustáceos más primitivos que conocemos, que existen en el mundo. Producen un veneno. Así es. Esos también son los únicos que usan veneno para la caza. Por eso son también muy, muy únicos. Y normalmente nadan en aguas densas, en su dorso hacia abajo. Hay otro grupo que es muy interesante, los termosvenáceos. Son criaturas pequeñas de 5 milímetros y se distingue de todos los otros crustáceos que desarrollan sus crías en un marsupio dorsal. Es algo único. Acá hay uno, doctora, que se llama la zarigüeya. Usted nos distingue de su marsupio de este. Sí, es algo análogo del marsupio de los mamíferos. No, el dorso quiere decir que es la espalda de su madre, y los otros crustáceos que pertenecen en el grupo peracárido, todos tienen un marsupio, pero ventral, que en ese marsupio hay los huevos de los crustáceos y se desarrollan en un ambiente protegido. ¿Qué debemos saber de los anfípodos? Sí, los anfípodos es un orden de crustáceos con pequeño tamaño que rara vez supera los 10 milímetros. Hay cerca de 8.000 especies en el mundo. Se encuentra en varios tipos de aguas marinas y dulces, y también en aguas subterráneas. Se caracteriza que tienen una forma comprimida lateralmente, y también se caracteriza por la ausencia de un caparazón external. Y aquí en el estado de Yucatán, en la península de Yucatán, antes conocimos como 7 especies de anfípodos estigobiontes, y el año pasado descubrimos y describimos una nueva especie en cenotes y cuevas asociadas del estado de Yucatán. O sea, quiere decir que usted descubrió una nueva especie. ¿Es su hija? Sí, como si fuera mi hija. Háblenos un poquito de esta especie que usted descubrió. Sí, es un anfípodo frágil, transparente y muy elegante, y tiene apéndices extremadamente alargados. Y los primeros especímenes, los que se basa en descripción, encontramos en 4 cenotes, en Abalá, Jomún y Humán, durante expediciones de espelobuceos. Y durante las inmersiones nos dimos cuenta este animal que no habíamos visto antes, y tampoco lo reconocimos de la literatura. Y sacamos algunas muestras y los investigamos su morfología y lo comparamos con otras especies relativas. Y mientras descubrimos algunas estructuras sensoriales muy interesantes que sirven para captar las señales químicos y mecánicos, y luego obtuvimos secuencias de ADN de las muestras y determinamos el código de barras genético de la nueva especie. Luego obtuvimos más informaciones de sus relaciones de linaje, y
La nueva especie se nombramos Mayabequelia troglomorpha y en su nombre troglomorpha se refiere al alto nivel de adaptación a la vida subterránea. Ok, regresamos de un corte comercial y vamos a hablar de esta nueva especie. Conoce las maravillas que presenta la península de Yucatán para divertirse y vacacionar en Getaway por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. La vida en los cenotes, y para eso estamos platicando con la doctora Dorothy Angel, que ella está en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación en la UNAM, aquí en CISAL. Doctora, además de su interés, de su adaptación a la vida subterránea y su rareza, ¿por qué es importante conocer los estigobiontes? Son súper importantes en el mantenimiento de la salud de las aguas subterráneas a través de la purificación del agua y tienen un papel enorme en la biodegradación de contaminantes antropogénicos y el consumo de biomasa microbiana y la eliminación de los patógenos y además a través de su consumo de materiales orgánicos y su excreción de materiales orgánicos cultivan y controlan el biofilm. También por eso es muy importante proteger a ellos y a sus hábitats. Y lamentablemente los ecosistemas de cenotes en la península de Yucatán están en peligro por la contaminación debido a las crecientes actividades urbanas, rurales, agriculturales y turísticas. ¿Qué puede hacer su grupo de investigación para mejorar la situación? Seguimos recopilando datos biológicos y químicos sobre estos ecosistemas vulnerables y tratamos de comprender mejor su función. En un futuro cercano estudiaremos cómo los contaminantes afectan a la fisiología y a las comunidades de los estigobiontes. También estamos planeando estudiar las especies como bioindicadores, es decir, que a través de su presencia o ausencia tienen la capacidad para indicar el estado de las aguas subterráneas. También consideramos importante la educación de jóvenes y adultos en una escala local y más amplia sobre la vida subterránea. Apoyamos el trabajo de organizaciones ambientales, como por ejemplo las ecologistas subacuáticos de Yucatán, que entre otras tareas organizan eventos de limpieza en los cenotes o alrededor de los cenotes. En los cenotes y cuevas de Yucatán, la mayoría de las especies, como 53 especies, pertenecen a diferentes órdenes de crustáceos, pero también hay otros invertebrados como equinodermos, poliquetos o caracoles, y hay 2 especies de peces también. Y todos esos, la mayoría de estos animales son endémicos. Han evolucionado en los hábitats subterráneos de la península y no habitan ninguna otras partes del mundo. Y muchas de las especies son muy raros. Algunas se conocen de un solo cenote. Y hasta ahora, 15% de la estigofauna de Yucatán se encuentra en las listas rojas internacionales y nacionales de las especies amenazadas. Anfipoda es un orden de crustáceos de pequeño tamaño que rara vez supera los 10 milímetros y existen alrededor de 8.000 especies en todo el mundo.
Se caracterizan por la ausencia de un caparazón externo y por su cuerpo comprimido lateralmente. Hay especies herbívoras, carnívoras, detritívoras, carroñeras y filtradoras, y muchas de ellas forman parte importante de la dieta de otros animales. En la península de Yucatán, anteriormente se conocían 7 especies estigobientes de anfípodos, y el año pasado descubrimos y describimos una nueva especie que encontramos en cenotes y cuevas sumergidas en el estado de Yucatán. Doctora, gracias por regalarnos sus conocimientos. Muchas gracias por su el atención. Esfuerzo que usted hizo para darnos esta entrevista. Muchas gracias y disculpa por mi español. Hablo mejor en húngaro y en inglés. Muchas gracias por la posibilidad. Gracias. Y a ustedes gracias por acompañarnos.